etapas. Muchos alumnos se hacen bolas, se hacen problemas en este capítulo. Este capítulo no tiene nada de difícil. A veces las preguntas que formulan pues, los profesores un poquito nos tratan de confundir, pero lo que sí nosotros debemos manejar son estas tres etapas: la definición del marco general, la generación de ideas, la producción del texto. Eso debe estar en nuestra cabecita. Cuando te hablan de etapas de la redacción formal, definición del marco general. A su vez, las subetapas son dos, fácil de poder reconocer: identificación y precisión del tema. La definición de las variables de redacción. ¿Ve? La generación de ideas. Producción de ideas, organización de ideas. Entonces, un poquito vamos familiarizándonos. La definición del marco general, la generación de ideas y por último, la producción del texto. Enunciación, revisión y edición. Enunciación, revisión, ya está. Pero por aquí hemos puesto algo bonito, ¿no? La redacción. Deriva del latín redactum, que significa compilar, poner en orden. Listo. Eso es redacción. Primera etapa. ¿En qué consiste la definición del marco general? Hemos dicho que se subdivide en identificación y precisión del tema, con determinación de las variables de redacción. Si me están diciendo que en esta primera etapa debo de identificar, debo de precisar mi tema, ¿y qué voy a entender por identificar y precisión del tema? Ahí nos están poniendo inclusive la precisión del tema o delimitación del tema. Vamos a ver, ¿ya? Primero, acerca de qué voy a redactar. Pero antes de ello, me gustaría que ustedes tengan un objetivo. ¿Para qué se estudia este capítulo? Muchos alumnos no le dan importancia porque piensan que esto solamente les va a servir para el examen de admisión. No es así. Esto les va a servir a ustedes cuando ya están en la universidad y les manden a hacer su trabajito de investigación. Ya no van a estar preguntando cómo se hace un trabajo de investigación. ¿Ve? Entonces ya van a tener una bonita idea cómo es que van a realizar su trabajito. Y nosotros a esto más le llamamos pues un plan de redacción. ¿Sí? Miren, ve, acerca de qué voy a redactar. Ahora, mi título podría ser en términos generales como una situación comunicativa o tal vez como una frase o pensamiento. ¿Por qué? Porque tengo que poner la identificación de mi tema. Ahí es donde debo poner mi título, donde dice identificación y precisión del tema. Sí. Ahora, para entendernos mejor, bueno, por aquí Beremis nos dice, ¿no? Profesor, ¿nos podría servir para la tesis? Sí, Beremis, es una gran parte de todo lo que vamos a hablar nosotros, nos va a servir justamente para la tesis, pues. Una gran parte, porque para la tesis es otro mundo más todavía, ¿ya? Por ejemplo, eh, si ustedes quisieran escribir algo, ¿sobre qué escribirían? Puede ser un tema político, social, económico, puede ser también un tema educativo, pero ¿sobre qué les gustaría escribir? A ver, mándenme ahí en el chat. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, yo voy explicando toda la teoría con ese ejemplito. Miren, no va a ser nada difícil, al contrario. ¿Mm? Por ejemplo, no solamente podría ser un tema político, social, económico, puede ser con la carrera que ustedes han escogido, puede ser sobre la medicina, sobre enfermería. ¿Mm? ¿Por qué no?
A ver, vamos chicos. ¿Qué temita les gustaría escribir? ¿Qué temita les gustaría tratar hoy día? El profesor se va a encargar. Yo no te voy a preguntar por qué has escogido. No, tranquila, a veces tienen miedo. Pero si escribo algo, el profesor me va a preguntar. ¿Mm? Un tema relacionado a la medicina. ¿Por qué no? ¿Cuál sería? El aborto, profe. Ah, el aborto podría ser uno de ellos. Otro que tenga que ver con la medicina. El cáncer, profesor. ¿Quién no? Bueno, ¿a quién no le gustaría escribir sobre el cáncer, sobre el aborto? ¿Mm? ¿Sí? O de repente hablando de otros temitas, ¿no? De la drogadicción, del alcoholismo. O, ¿por qué no? Tal vez la prostitución, ¿por qué no? Profesor, podría ser también sobre la política. Sí, también puede ser política, psicológico, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a poner un ejemplo simple para que también ustedes luego ya lo puedan estar pensando. Por ejemplo, acá, si me dice precisión del tema, y yo quisiera hablar del alcoholismo, por ejemplo. El alcoholismo, profe, pero el alcoholismo tendría que delimitar mi tema, porque hablar del alcoholismo es un tema muy genérico. Entonces tendría que delimitar, por eso es delimitación. Allá, profesor, ¿podría hablar del alcoholismo en la juventud? Claro. Entonces, el alcoholismo en la juventud. ¿Sí se puede escribir al respecto? Sí, sí se puede escribir al respecto. Bueno, entonces por aquí, cuando me hablan de la determinación de las variables de redacción, lo primero es fuentes de información. Si voy a escribir sobre el alcoholismo, tengo que tener base, y esa base se llama fuentes de información disponibles, porque yo no voy a escribir como un loquito, así por así, no. Ahora, para estas fuentes, tengo que buscar de repente personas expertas en este tema. Y no tan solo expertas cuando hablo de experiencia. Puedo estar refiriéndome a personas que han pasado por esta etapa tan horrible que es el alcoholismo. Ah, o tal vez puede servir fuente de observación. Me voy a la esquina donde paran los borrachitos y voy observando todo su forma de vivencia, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece. Ahora, puede ser también el análisis de otras experiencias, como les decía, tal vez personas que han pasado por esta etapa. Ahora, la bibliografía, hay tanta bibliografía al respecto. Hay libros, folletos, internet. Entonces, podríamos basarnos en todo ese material que me sirve como fuentes de información. Otra variable que se debe tener en cuenta en esta primera etapa es el destinatario o receptor. ¿Quién va a ser el receptor? O sea, ¿para quiénes voy a escribir? Esto permitirá regular el tipo de lenguaje y la selección de subtemas. Si voy a escribir sobre el alcoholismo, mayormente va a estar dirigido a la juventud. Pero no solamente puede adquirir los jóvenes este material, sino tal vez algún padre de familia que quiera saber cómo orientar a su hijo. Ya. Por lo tanto, tendría que haber una intención comunicativa del autor. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Para qué va a escribir? Bueno,
Si lo va a leer un padre, para que oriente a su hijo. Y si lo va a leer el joven, de repente para que evite caer en ese vicio del alcoholismo. Ay, 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 ay. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esa partecita, a ver, vuelves acá. Sí, ahí estamos. Ya. Entonces, alumnitos, sucede de que no solamente vamos a tener en cuenta las fuentes de información, el destinatario, sino también la intención comunicativa. Ahora, cuando me hablan de la otra variable, funcionalidad del texto, ¿para qué le va a servir a quien lo lea? ¿Ves? ¿Para qué le va a servir a quien lo lea? Entonces, de hecho, ya habíamos adelantado un poquito en la funcionalidad de que le va a servir tal vez también para que aconseje a otras personas, para que dé charlas a otras personas sobre el alcoholismo. Y hemos dicho, ¿no? Si es un padre, justamente para que pueda tener mucho cuidado con sus hijos de que no caigan en este vicio. Cuando me hablan de género textual, en este género textual se debe tener en cuenta si el texto que vas a escribir va a tener la forma expositiva, narrativa, argumentativa o tal vez esa forma periodística, así como las entrevistas periodísticas. Ahí se habla de género textual, ¿ya? Exposición, narración, argumentación, periodístico. Pero ojo, pestaña y ceja, no solamente puede ser todo expositivo o todo argumentativo. ¿Por qué? Porque puede ponerse narrativo también. Un ejemplo, cuando me cuenta su experiencia, un joven que estuvo sumiso en el alcohol. Entonces él me va a contar, ¿ve? Y al contarme, y yo estoy escribiendo, entonces ya estamos utilizando el, el género narrativo. ¿Te dan cuenta? Entonces, no siempre va a utilizarse un solo género. Puede ser una mezcla de géneros. Cuando se habla de extensión, es fácil porque te dice de cuánto espacio dispongo para poder escribir sobre el alcoholismo. Estoy muy seguro que para no cansar a mis lectores, podría ser pues entre 20 a 30 páginas, ¿no? 30 páginas con fotografías a colores, con fotografías que muestren el ejemplo, ¿sí? 20 páginas con un mínimo de fotos tal vez, o fotos pequeñas, etcétera. El tiempo disponible se refiere en qué tiempo vas a terminar de escribir. Entonces, si estoy hablando de 20 a 30 páginas, podríamos ponerle pues un mes a 2 meses máximo. Corto tiempo, ¿ya? Sí, porque si tú no te fijas un tiempo, nunca vas a terminar lo que estás empezando a escribir. Si hay alguna preguntita, la mandan nomás por favor en el chat. Hemos hablado de la primera etapa. Ahora vamos a recordar la segunda etapa. Y la segunda etapa nos decía la generación de ideas. A su vez, se está subdividiendo en producción y organización de ideas. En la producción de ideas se debe tener en cuenta el listado espontáneo. Ese listado espontáneo nace de una lluvia de ideas que uno se formula en la cabeza. Entonces, vas poniendo palabras, palabras y palabras, haces un listado espontáneo de todas las palabritas que vas a considerar para que escribas sobre el alcoholismo. Tal vez lugares, ¿no? Bares, cantinas, tipos de licores, eh, etcétera. Entonces vas organizando. Luego, una vez organizado, ya lo agrupas, ¿ve? Lo agrupas. Entonces, hasta ahí creo que no habría ningún problema en la producción de ideas. Cuando hablamos ya de la organización de ideas, se selecciona. ¿Pero qué se selecciona?
se seleccionan las ideas, por eso dice ideas, y allá no solamente van a ser palabras. Vamos a eliminar las ideas inconexas, redundantes o irrelevantes. Así como cuando trabajamos con oraciones eliminadas, eliminamos lo que no valía igualito. Una vez que ya hemos seleccionado, ordenamos. Y aquí, cuando se habla de ordenar, estamos hablando de un plan de redacción. Y ustedes saben que un plan de redacción tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Justamente ahí viene ese orden. También aquí es donde se elaboran los esquemas o mapas. ¿Ve? Pero profesor, cuando usted habla de esquema, habla de mapa, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los mapas del Perú, mapa de Junín? ¿Ah? No, no, no. Nos estamos refiriendo a mapa mental, puede ser mapa semántico, mapa conceptual. Cuando hablamos de esquema, tal vez el esquema de llaves, el esquema de números, y tal vez podríamos referirnos al esquema de rayas. Oye, tanto que podríamos recordar ahí. ¿Ve? Entonces se ordena de esa manera. Por último, en esta tercera etapa, nos hablan ya sobre la producción del texto. Ya hemos seleccionado, hemos ordenado nuestras ideas. ¿Qué nos toca ahora? Escribirlo. Y esa forma de escribir se llama enunciación. Cuando ustedes escuchen la palabra enunciación, es la escritura del texto según tu esquema anterior. Según el esquema. Escritura del texto según el esquema. Ahora, una vez que ya tengo mi borradorcito, ¿qué debo hacer? Lo voy a mandar pues a revisar con personas especialistas que conozcan. El texto se somete a lecturas críticas para realizar las correcciones y ajustes necesarios. Y una vez que ya pasó por el especialista, por la revisión, recién voy a llevarlo a una imprenta. ¿Para qué? Para que lo puedan reproducir. Y ustedes saben que hasta en imprenta también hay revisión ahí, ¿no? Porque te dan el borradorcito y te dicen, está bien ese tamaño de letra, está bien esa fotografía ahí, que no haya errores también. Por eso en edición se tiene que tener en cuenta los aspectos gráficos, dibujos, cuadros, fotos, tablas. Y cuando hablamos nosotros de la edición, la pregunta es ahí, pues, si voy a hablar sobre el alcoholismo, en mi portada, ¿qué tipo de fotografía le pondría? ¿Qué imagen le pondría? Ah, ya. Los aspectos tipográficos, los tipos de letra, tamaño de letra, ¿no? De repente algunos detalles resaltados. Eso ya viene en la edición. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Si hay alguna pregunta, algo que no está claro, volvemos a explicar, no hay inconveniente. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. ¿Qué se dijo de la primera etapa? ¿Qué es lo que hemos visto en la primera etapa? La definición del marco general. Segunda etapa, la generación de ideas. Y tercera etapa, la producción del texto. Eso tiene que estar principalmente en la cabecita. Y luego vamos poniendo sus subetapas. ¿Sí? Ya. A ver, nos vamos a otro tema entonces. Cambiamos de tema. Un tema maravilloso, algo que ustedes conocen, no hay mucha vuelta que dar tampoco aquí. Y de frente hablamos de plan de redacción. Y para hablar de plan de redacción, no olvidemos las formas de redacción. El descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y también el secuencial, el procesal o de procesos.
Ujú. A eso se llama así. ¿Sí? Listo. Los criterios de redacción, bueno, hay un promedio de 15 a 20, pero los más usables son pues generalidad, jerarquía, cronología, causalidad, metodología, subjetividad, científico, académico. Profesor, pero casi muy pocas veces nos han explicado sobre generalidad, jerarquía, eso. No se preocupen, ahorita les explicamos un tantito más. ¿Ya? Ahora, no olvidemos, aprovechamos esta imagen, la de científico académico. Hablar de este criterio de redacción de científico académico es tener en cuenta la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Qué me da a entender con la introducción, cuerpo, conclusión? Todo texto tiene estas tres principales partes. Significa que no podemos nosotros violar las normas. Por ejemplo, no puedo poner nunca por nunca la etimología al final del texto. O de repente la definición al final del texto. No, por eso dice bien claro, hay que tener en cuenta en la introducción la naturaleza o presentación del tema que se va a tratar, los antecedentes de ese tema. Un ejemplito, a ver ahí, rápido nomás. Vamos a poner de ejemplo la democracia, ¿sí? Entonces, voy a presentarles la democracia en el Perú. Listo, esa es mi naturaleza, es mi presentación que les hago. Hablaré un poquito de los antecedentes de la democracia, el origen, mm, pero no confundan el origen con la etimología. ¿Ve? Después del origen, recién viene la definición o conceptualización. Profe, pero a mí me han dicho que primero va la definición. No, primero va la conceptualización o definición. Y después recién va la etimología. A veces, algunos autores, por no tener en cuenta, porque este criterio científico académico no es invento de profesor Demetrio. Esto lo utiliza la Católica, la San Marcos, la UNI. Entonces, no puedes ponerle primero etimología, después la definición. O de repente primero las causas, después la etimología. No puede ser así. Entonces, voy a definir qué cosa es, pues, la democracia y luego voy a explicar que etimológicamente la palabra democracia deriva de las voces griegas demo, pueblo, y, y gracia, gobierno. ¿Ves? Listo. Entonces, luego explicamos las causas. En el cuerpo debe ir las características, sus elementos, su estructura, clasificación. Y por último, en la conclusión, bueno, puede estar la síntesis o proyecciones, pero siempre en la conclusión van los ejemplos, las conclusiones, las recomendaciones. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero que ustedes manejen, ¿ya? Ahora, el criterio de subjetividad, les voy a explicar con un ejemplito, porque casi nunca se les explica a los alumnos este criterio. Y si el que les explican, les dicen, ¿no? Subjetividad consiste en partir de lo más subjetivo a lo más objetivo. No, pero para ello hay algunos pasitos que hoy día van a aprender. Explicamos brevemente los criterios de ordenamiento. Generalidad. Establece que el orden del texto debe empezar por la idea general y concluir con información más específica. Ejemplo, si nosotros queremos hablar de algo genérico, sería pues hablar de los vegetales. Muy bien, si estoy hablando de los vegetales, podría seguir bajando para llegar a algo más específico, ¿no? A ver, dentro de los vegetales he visto que están los tubérculos. Ay, ya. Y dentro de los tubérculos he visto que está la papa. Wow, profe, mira, has empezado de algo grande y vas bajando, sí.
Y si estoy hablando de la papa, puedo hablar de algo más específico todavía, de la peruanita. ¡Guau! Ese profesor se pasó. La peruanita, y mira, eso es pues de lo general a lo más específico. Y de esa manera es que nos dan. ¿Ve? Es fácil, ¿no? Ya. Ahora, jerarquía. Desarrolla la idea de mayor importancia, debe encabezar el ordenamiento del texto, seguida por el conjunto de enunciados, hasta llegar al de menor importancia. Es muy parecido, ¿no? A la idea general específica, pero en este caso ya se trata de importancia, jerarquía. Temporalidad, algunos le conocen como el criterio cronológico también, plantea que el texto debe ordenarse según la secuencia natural de los acontecimientos en la línea del tiempo, generalmente empezando por el pasado y culminando en el futuro. Ah, y a ver cómo es eso, profe. Mayormente cuando se habla de este criterio de temporalidad, nos ayuda mucho porque vemos años, podemos ver meses, podemos ver de repente días, ahí sí, ¿no? Inclusive hasta horas. Pero, ¿qué pasa si no hay ninguno de los nombrados? Es fácil también reconocer hechos. Ejemplo, puedo estar hablando del nacimiento de Jesús, bautizo de Jesús, muerte de Jesús, resurrección de Jesús. Pero, profe, usted no ha mencionado ahí día, mes, año, siglo, pero ¿se dan cuenta? La cronología, eso también es cronológico, porque estoy manejando fechas indirectamente. Ah, ya, eso se llama criterio de temporalidad o cronológico también. De causalidad es fácil, porque dice que establece que el texto debe empezar citando la causa o el conjunto de fenómenos desencadenantes, para luego culminar en el efecto o consecuencia, así como hoy en día, ¿no? A causa de, ustedes me dirán a causa de qué la, en este caso, el coronavirus, por ejemplo, ¿no? A causa de qué el contagio. Bueno, si les digo escriban, todo el mundo va a escribir a causa del Santiago, profesor, el contagio. Sí, es una de las causas. Ujú. Para llegar a un efecto, ¿no? Estar contagiado y adiós mundo cruel con el COVID. ¿Ve? Metodología. Establece que el texto debe organizarse enunciando el conjunto de pasos o etapas que van constituyendo de manera cabal un determinado procedimiento. A esto de metodología, ustedes lo conocen más como el procedimental de proceso o procedimiento. Un ejemplito fácil, cómo preparar una torta. Entonces, primero, segundo, tercero, ya, esos son los pasitos para preparar una riquísima torta, ¿ya? Y aquí, la escala de subjetividad. ¿Qué pasaría si a ustedes solamente les digo, chicos, la escala de subjetividad consiste en partir de lo subjetivo para concluir con el objetivo? Wow, profe, no da mi cabecita para eso, ¿no? Ya, ahorita les explico con un ejemplo mejor. El científico académico, ya lo hemos visto en la página anterior, donde me dice, pues, plantea una estructura formal de acuerdo a la ciencia, en la que tiene que ver todo el inicio, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver qué tal me responden el científico académico primero. Este es un ejemplo, ¿ya? Este ordenamiento científico académico dice, este tipo de ordenamiento sigue el orden canónico de la exposición o tratamiento de un tema, aunque las partes de este tipo de exposición pueden variar según el caso. Las tres partes fundamentales son las siguientes: introducción, cuerpo y conclusión, o puede ser introducción, desarrollo y conclusión.
Este patrón básico se afina y precisa con cada grupo particular de ideas. Respecto de la introducción, hay que recordar que es la parte donde se presenta el tema, se plantea la hipótesis, se definen los conceptos más básicos y o se presentan los antecedentes del tema. Por su parte, en el cuerpo se desarrolla el tema. Hay que recordar que en un orden estrictamente académico, los temas del cuerpo deben estar ordenados de lo general a lo particular. Finalmente, en la conclusión, se refuerza el tema de partida a partir de lo mostrado en el cuerpo. En la medida en que esta parte es básicamente una repetición de la introducción, puede no estar. Entonces, tal vez podrían darse las 4 oraciones y la última es una conclusión de todo lo que se ha dicho. Eso es lo que nos dice finalmente. Ahí tenemos un ejemplito, ¿ya? Atentos, atentos, porque acá sí me mandan la respuesta. Dice, la Iglesia Católica se caracteriza por ser santa, católica y apostólica. Es la comunidad de los hijos de Dios. Su nombre proviene de la palabra iglesia, eclesia, asamblea. Significa convocatoria, designa asambleas del pueblo. El hombre desde tiempos remotos ha buscado respuesta a su búsqueda de Dios. Es por esta razón que surge la necesidad de una iglesia. A ver, alumnitos, vamos. Ordenen. Acá tenemos alternativas. Pueden jugar con las alternativas. Puede empezar con el 4, con el 5 o con el 1. Menos con el 3 ni con el número 2. Ya está. Entonces juego. Voy ordenando con una de las alternativas. Y ustedes solamente me ponen la respuesta acá. A, B, C, D o E. ¿Ya? A ver. Vamos, participen. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Listo, ya tenemos respuesta, ¿ven? Qué bonito. Así de rápido, así de rápido. Pero todos deben participar. Yo no sé por qué no participan algunos alumnitos. ¿A qué temen? ¿Mm? ¿A que se va a gastar la letra cuando escribes? ¿Eso temes? Ya. Entonces por aquí, felicitando a Gerson, Shirley y también a Alexandrita, ¿no? Scarlett, me han puesto la letra A. La letra A. Entonces dice la letra A. Vamos a ver si es cierto. ¿Todos con la A? ¿Todos con la A? Nadie con la B, con la C, con la D y con la E. Ya. Jugamos con la A, rapidito nomás. A. 4. El hombre desde tiempos remotos ha buscado respuesta a su búsqueda de Dios. Me están haciendo la presentación o la naturaleza de mi tema. Listo. Es por esta razón que surge la necesidad de una iglesia. Muy bien, hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Ya. Luego dice 3. 3. ¿Y 3 qué viene a ser? Definición, conceptualización, etimología. ¿Qué viene a ser 3? En este caso 3 está actuando como ¿qué? 3 está actuando como etimología, porque dice, su nombre proviene de la palabra. Claro,
Si su nombre proviene de la palabra, queridos alumnitos, entonces esto sería etimología. Iglesia, eclesia, ¿ves? Ahora, de repente, si hubiera dicho su origen es muy diferente. Aquí me está hablando de su etimología. En el número 2 me está hablando de su definición. ¿Qué significa iglesia? Porque en el número 5 me decía, es por esta razón que surge la necesidad de una iglesia. Y de ahí me iría al número 2. ¿Y qué es iglesia? Es la comunidad de los hijos de Dios. Y recién de esa definición me iría pues a hablar de su etimología. Su nombre proviene de la palabra, ¿ve? Y terminaríamos diciendo su característica. Se caracteriza por ser santa, católica y apostólica. Entonces, ese cambio que le estoy dando entre 3, 2, 4, 5, 2, 3 sería la E. 4, 5, 2, 3. Porque primero tendría que ponerle su definición de iglesia y luego recién hablar de su etimología. Ahora, ¿por qué estamos utilizando este criterio? No porque el profesor Demetrio quiere que sea así, sino por algo me están dando aquí, pues, esta regla en la que me dice naturaleza, antecedentes, origen, conceptualización o definición, luego la etimología y termina con las causas. ¿Ya? Entonces, aquí han marcado todos la A, pero la respuesta era la E. Pareciera que por ahí había una confusión o no se entendió al inicio que les decía. Primero va qué cosa, primero debe estar escrito la definición y luego recién la etimología. ¿Qué sucede con el ordenamiento por escala de subjetividad? Si bien es cierto, en este tipo de ordenamiento se va desde lo más subjetivo, es decir, de las opiniones más cuestionables, singulares e individuales, hasta lo más objetivo, o sea, lo convencional o aceptado por los académicos o entendidos en el asunto. Entonces, aquí me dan un ejemplito para poder ordenarlo. Ahora, ¿cómo es que se trabaja con este tipo de ordenamiento? Dice, la presentación puede ser una creencia, una religión o una superstición. Y hablar de una creencia, religión, superstición es algo subjetivo, pues. Y cuando hablo de la parte subjetiva, la primera persona que viene a ser yo, o de repente cuando digo, mi mamá me dijo que, ya, estoy hablando en primera persona, ¿ve? Puedo decir, yo pienso, o tal vez, mi mamá me dijo, ya, estoy hablando en primera persona. Y me dice que la primera persona tiende más a mentir, a ser más subjetivo. Un ejemplito, a ver, un ejemplito. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con Patricia, ¿ya? Bueno, Patricia Espinosa. Un ejemplo nomás, Pati, no te molestes, ¿ya? Por ejemplo, a Patricia le digo que yo soy casado y Patricia me dice no. Y me cree, pues, y me cree. No, en este caso, yo le digo, Pati, yo soy casado. Y perdón, al revés. A ver, a Patricia le digo que soy soltero, mejor así, ya. Y Patricia me cree. Pero por ahí viene de repente nuestro amiguito Gerson. Y Gerson le dice, Patricia, ten cuidado, el profesor es casado. No, él es soltero, estoy seguro que es soltero.
Pero no le hace caso a él, ¿no? Pero también viene ella. ¿Quién es ella? Es Alexandra. Alexandra. Y Alexandra le dice, oye, el profesor es casado, mira, ve, van dos, tres, y no cree, ¿no? No cree, ¿ve? ¿Por qué no cree? Porque es algo subjetivo todavía hasta ahí. Pero van todos del salón, y todos le dicen, oye, no seas ciega, el profesor es casado. No cree, pues, no, sigue siendo subjetivo. ¿Hasta cuándo? Miren ustedes por acá, se muestre un hecho, un hecho. Alguien va y le dice, mira, ve, aquí está su partida de matrimonio, yo te dije que era casado. Y recién ahí se convierte en algo objetivo. ¿Por qué? Porque mientras va hablando en primera, segunda, tercera persona, va siendo subjetivo. Pero ya cuando hablan muchos, ya pues por algo es. Entonces eso se convierte en algo más objetivo. Y más objetivo si está demostrado, pues como acá dice bien claro, ¿no? Aceptado por los académicos o entendidos en el asunto. ¿Se dan cuenta, chicos? De eso se trata este ordenamiento por escala de subjetividad. Les invito a que me envíen la respuesta de este ejemplo, las causas de la caída del cabello. Las causas de la caída del cabello. Van a poner numeritos nomás ustedes, nada más numeritos. Si comienzan con el 1, ponen 1, o comienzan con el 3, 3, o comienzan con el 2, 2, con el 4, 4. Las causas de la caída del cabello. Bueno, si estamos hablando de la caída del cabello, podemos estar recordando de la alopecia, ¿no? La alopecia. ¿Y qué es la alopecia? A ver. A ver si es que en mi Biblia está la alopecia. Alopecia. Oh, no está alopecia aquí. Sí está. Dice privación, carencia, pérdida de cabello. Eso es la alopecia. Listo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Maten nomás, no teman. Yo sé que aquí no van a fallar. Al otro les traicionó un poquito la ubicación nomás. Pero acá sí está más fácil. Mucho más, como dicen, ¿no? Muy sencillo, muy sencillo. ¿No? Ánimo, ánimo. Anímense, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno todavía? Sí, anímense, manden la respuesta rápido. Ya. Entonces, aplauso para Gerson Nicolás. Gerson Nicolás Salomé Mesa.
Manda 3, 2, 1, 4. Ya. Y los demás, vamos, apoyen a Gerson, vamos. Ya les está dando hambre, seguro. Ahí está. Ajá. Gerson está haciendo un pequeño cambio ahí. 3, 2, 4, 1. Ya. Entonces, veremos. Dice, Gerson comenzó con el número 3. Existe una antigua tradición inglesa que establece que la caída del cabello es la venganza de las hadas porque los hombres les arrebataron. Entonces, ¿qué está haciendo el número 3? Está presentando, pues, esta tradición, esta superstición que se tiene. Ajá, bien. De ahí a dónde se ha ido, vamos a ver, al número 2. Dice, nuestras abuelas. Claro, es como decir, mi abuela decía que el cabello se le caía a aquellas personas que se lo jalaban demasiado fuerte al peinar. Entonces, ahí estamos bien. Luego se ha ido al número 4. Aquí en el número 4, él se dio cuenta que dijo, muchas personas, o sea, ya más objetivo es, ¿ve? Cuanto más va bajando la pirámide invertida, es más objetivo. Muchas personas, nosotros, todos, han podido comprobar en su vida diaria que hay una relación importante, ¿ve? Y es más, ve, acá dice, han podido comprobar en su vida diaria que hay una relación importante entre el grado de estrés y la caída del cabello. Y termina diciendo, los científicos que se dedican a estudiar el tema creen que la causa fundamental de la caída del cabello está en los genes de cada persona. Me parece que Gerson ha respondido excelentemente, pues. Entonces hay que ponerle una estrellita a Gerson. Bravo. ¿Ve? Ahí está, pues, ese hecho, esa demostración científica. Así que no se olviden, dice, la causa fundamental de la caída del cabello está en los genes de cada persona. Sí, porque mi papá era calvito, ahora yo también, de hecho, me voy a quedar calvito de acá a unos cuantos años. Entonces, ahí estamos. Ya. A ver, chicos lindos, hemos terminado nuestra parte teórica así de fácil, sencillo. Gracias por participar, felicitando como siempre a los alumnos que siempre están participando. ¿Ya? Ahora sí nos iremos a trabajar con nuestro, nuestra práctica. Está listo nuestra práctica. Un poquito vamos a reducirlo, no tanto, no tanto, no tanto, para que se note bien. En la actividad nos pide responder sobre las etapas de la redacción. Bueno, en otras palabritas, ¿qué nos están pidiendo? ¿Mm? Así como al inicio, así como al inicio, les comentaba, vamos a agarrar un determinado tema y vamos a ponerle su título. Entonces no vamos a perder ya mucho tiempo acá porque cada quien podría escoger a su mejor manera un tema y un título adecuado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si cambiamos de tema? Claro, podríamos cambiar de tema. Ya hemos hablado del alcoholismo. Podríamos cambiar de tema. ¿Qué tema podríamos hablar? Por aquí estaba observando en mi Biblia una palabrita que decía eh, um, sobre
amenorrea, por ejemplo, ¿no? Porque en medicina se habla bastante de la amenorrea, o tal vez de la amnesia. Otro, de la anuria. Wow, hay tanto para hablar en medicina, pero mejor les dejo a su albedrío para que puedan ustedes escoger el temita. ¿Qué pasaría si hablamos, a ver, del aborto? ¿Mm? ¿Podríamos hablar del aborto? Nuestro tema, el aborto en las adolescentes nomás sería, ¿no? Wow, es bravo eso. ¿De dónde vamos a obtener información? Ya sabemos de dónde. ¿Quién va a ser el lector? Ahí está. ¿Para quiénes estaría destinado a hablar sobre el aborto? ¿Para quiénes? ¿Solamente sería para las adolescentes? ¿Mm? Porque estamos especificando nuestro tema sería el aborto en las adolescentes. No, ¿no es cierto? Sino también para las mamitas, para las mamás, para que conozcan cuán dañino es, para que puedan orientar a sus hijas. Pero no tan solo para ellas, sino también para los varoncitos, para aquellos varoncitos que a veces ven una facilidad en decir, pero aborta pues. ¿Mm? Cuando no es nada fácil, eso es muy riesgoso, etcétera. ¿Para qué le va a servir a quien lo lea? Ujú, para no caer nunca en ese delito. Listo. ¿Cuál va a ser el género textual a emplear? Bueno, puede ser el argumentativo y tal vez con la experiencia de algunas chicas que han pasado por esa etapa, podríamos estar diciendo de también narrativo, partes narrativas. Ujú. ¿Qué más? Eh, tipo de texto, ya tenemos el género. ¿De cuánto espacio? Bueno, pequeño nomás, de 20 a 30. ¿De cuánto tiempo dispongo? Ah, tiempo breve, a corto plazo. En la producción de ideas, de hecho, van a poner ustedes palabras que se relacionan con ello. ¿Qué más? Organizan esas ideas, elaboran su esquema, se ponen a escribir, lo revisan y lo mandan a una imprenta. A eso se refiere, ¿no? Entonces, claro que no es fácil, necesita investigación y todo lo demás. Y si de repente algún alumno está preguntándose, profesor, ¿y usted ha escrito algo? Sí, sí pude escribir algo, que todavía hasta ahora quedan residuos, no sé si estarán viendo. ¿Ven? ¿Mm? Cultura general, número 1. Escrito, bueno, esto se ha hecho el año 2000 y desde ahí ya no he podido elaborar el número 2, 3 que todavía quería, porque ya no era necesario porque en vez de buscar en un librito información, se entra a internet y más rápido donde estés, ¿no? No es necesario que cargues tu folletito, nada. Las cosas han cambiado, pues. Ya. Nos vamos por aquí, queridos alumnitos. Yo sé que están con todas las ganas de participar aquí. Vamos a leer la escritura y sus funciones. ¿Ya? A ver. Se nos ha enseñado desde el inicio de los conocimientos básicos de la escritura, pero tal vez no se ha contemplado que para esto existen ciertas características que se deben tener en cuenta al momento de redactar, como son conocimiento, habilidades y aptitudes, ya que escribir es una técnica, no una magia. Qué bonito. El hábito de escribir se está perdiendo y no todo lo que uno escribe a diario es calificable como una buena escritura.
y por ende su nivel de redacción no es el mejor. No se le da la importancia que se requiere. Ahora bien, escribir es una expresión y su alcance va más allá de escribir un informe o un poema. Podemos ver que existen diferentes clases de escritura. Entre estas clases de escritura que vamos a notar en este momento, tenemos personal, funcional, creativo, expositivo y persuasivo. ¿En qué consiste la escritura personal? Escritura de documentos para nuestro conocimiento personal o para llevar un control de las actividades que realizamos. Entonces está fácil, ¿no? Una escritura personal, documentos para nuestro conocimiento personal. ¿Y cuál sería ese documento para nuestro conocimiento personal, chicos y chicas? A ver, los que están atentos, escriban. Estamos hablando de una escritura personal. ¿Qué me dicen? Un documento para nuestro conocimiento personal. Puede ser para que escribas todos los días, o bueno, ¿qué dicen? Nada, no hay cabecita, ya, yo les pongo un poquito de su cabecita. Eso se llama pues el diario. Tú lo que escribes personalmente, todos los días, tu diario, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar? Etcétera. Bueno, funcional. Su contenido es netamente administrativo y forma parte de algún trámite. Ejemplo, un oficio, una solicitud, de repente otro tipo de documento, ¿ya? Creativo. Facilita la expresión, sensación y opiniones privadas de un tema. Entonces, cuando uno habla de escritura creativa, podemos recordar a estos grandes escritores. Qué creatividad para poder imaginarse. Si hablamos nomás de las fábulas de Sopo, que es mi favorito, ¿m? El zorro y las uvas, ya está. El zorro y las uvas. ¿Qué tal creatividad de poder escribir un texto así? Bueno, también tenemos, aparte del creativo, el expositivo. Exposición, ¿no? Tiene un grado alto de especificidad en su contenido y se plantea la explicación lógica, razonamiento y función de algún tema. Bueno, su mismo nombre lo dice, pues exponer sobre algún tema. De repente quieres escribir, no, exponer sobre lo que estamos hablando hoy día tanto, alcoholismo, drogadicción, aborto, etcétera, ya. Persuasivo. Se intenta convencer al lector acerca de alguna teoría, de un punto de vista o posición acerca de algún tema. Ejemplo, tenemos los textos periodísticos. La intención del texto periodístico es justamente persuadir pues al lector. ¿Ya? Entonces, la escritura no es un don con el que nacen unos pocos. Es algo que se adquiere con el conocimiento y el hábito de leer y evaluar ciertos temas de interés. Es la forma de expresión libre de nuestro pensamiento lógico. Sin embargo, la tecnología ha generado un gran impacto en la escritura, pero ha hecho mucho más fácil el proceso de ella. ¿Qué más nos dice? Cuando se dice que cada vez que tecleamos más, caligrafiamos menos. Se refiere a que dentro de poco utilizaremos las plumas para firmar documentos o cheques. Esto varía de acuerdo al tipo de escritor
Mientras algunos solo utilizan lápiz y papel, otros requieren de un sistema muy sofisticado y herramientas al momento de escribir. Se debe tener en cuenta la escritura respetuosa, porque no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto que influye en nuestra percepción y al transmitirse socialmente, las experiencias acumuladas de generaciones anteriores son determinantes en nuestra visión del mundo. Es cuando la UNESCO, en 1991, dio inicio a las primeras recomendaciones para un uso no sexista de los lenguajes en los escritos y hacer uso de ellos de manera respetuosa debido a que durante generaciones las mujeres han sido el blanco de usos lingüísticos inadecuados. Adicional a esto, también se debe respeto a las demás colectividades sociales, raza, población, dialectología, porque cuando nos dirigimos solamente a las grandes poblaciones o a los dialectos con mayor número de hablantes y no tomamos en cuenta las demás zonas rurales, para esto debemos tener un lenguaje respetuoso y adecuado, sin discriminar sus creencias, dialecto o preferencias sexuales. Y empezar a sustituir algunas palabras como por ejemplo tribus, porque esta apreciación hace pensar que los calificamos de una sociedad primitiva. Debemos plantearnos ciertas preguntas para poder definir la imagen que tenemos como escritores, explorar los sentimientos más profundos, realizar un análisis acerca de la escritura, la redacción y cuestionarnos si realmente nos gusta escribir y con qué tanta frecuencia lo hacemos. Y para concluir este capítulo, podemos empezar por resolver esta pregunta. ¿Por qué escribir? Texto extraído de Daniel Kazani, cuyo título es Describir el escribir. Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Nos ha descrito qué cosa es escribir. ¿Sí? Aquí hay algo que me llamó la atención y estoy muy seguro también a ustedes. Cuando nos hablaba sobre el uso no sexista de los lenguajes. Ajá. Entonces, esto nos recuerda que antiguamente, pues, no teníamos las mujeres que participaban como escritoras, ¿sí o no? Más eran los varones. Y actualmente tampoco no se escucha mucho de mujeres escritoras, más varones, varones y varones, ganadores de premios Nobel, inclusive los varones. Entonces, vamos a activar un poquito nuestro saber previo antes de dar respuesta a esta partecita. Chicos y chicas, a ver, recuérdense algunas autoras, así, que les venga a su cabecita a ustedes. Escríbanme a ver todas las autoras de textos, sobre todo los textos lingüísticos, pues, ¿no? Si hablamos de varones, vamos a recordarnos, pues, al principal César Vallejo, a Ciro Alegría, etcétera. Pero a ver, de damas, si hay una escritora peruana que alguien se recuerda mejor, bueno, en las internacionales también. A ver, manden sus respuestas. Activemos nuestros saberes previos. Dejemos de estar adormilando nuestra mente. El profesor dijo autora femenina. Vamos, autoras de obras. Ya llegó uno. Muy bien. Más. ¿Listos? ¿Cuántos nomás han enviado? Oh, no, solamente mandó uno, Gerson. No conocemos a C. Turner, ¿no? ¿Quién será pues C. Turner? Pero no te preocupes, ahorita le encontramos a C. Turner, ¿ya? A ver, ¿quién es C. Turner para comentarles un poquito?
Ujú. Bueno, me hablan de una Turner que es actriz, pero no me dices de Turner que es escritora. Ujú. Estábamos hablando de una escritora mayormente. Y me hablan también del síndrome de Turner. Ah, ya. Ahora sí te entiendo, pues, claro. Dice Clorinda Mato de Turner. Ajá, con razón, pues. No le encontrábamos a Turner. Ágata, Christie, Clorinda Mato de Turner. Mira, qué bonito. ¿No habrá otra? ¿No recuerdan otra, por favor? Clorinda, ahí está Gerta Muller, por ejemplo. ¿Por qué no también? Clorinda Mato, ¿no? ¿Listo? Recordar a Clorinda Mato, dice destacada escritora peruana. Ajá, qué bueno. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, creo que ella es chilena. Estaba confundiendo con Clorinda Mato. Qué bien, Gerta Muyer, Amarilis, Patricia de Sousa, Karina Paoy, qué bien. Significa de que algunos alumnitos sí tienen más cultura que otros, pues. Ujú. Ya. Hemos activado un poquito y ahora nos vamos a bloque uno de teoría. Ah, no, falta responder esto. Falta responder esto. Tenemos tiempo, estamos avanzando bien. ¿Ve? Un 11 y 15 y vamos a terminar creo, toda la práctica. Dice, escribir verdadero o falso. El hábito de escribir recibe el respaldo permanente del aprendizaje. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Nada más pónganme por ahí verdadero o falso. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Listo. Ya. Vamos. Estamos en el número unito, donde dice escribe verdadero o falso, según corresponda. El hábito de escribir recibe el respaldo permanente del aprendizaje. ¿Qué nos dice el texto? El hábito de escribir. Y por ahí hemos visto sobre el hábito de escribir al inicio nomás, ¿no? Aquí estaba, ¿ve? El hábito de escribir, bueno, se está perdiendo y no todo lo que escribe y ya está. Pero antes de esto, me hablaban sobre estas características que debemos tener todas las personas. Se nos ha enseñado desde el inicio los conocimientos básicos de la escritura, pero tal vez no se ha contemplado que para esto existen ciertas características que se deben tener en cuenta al momento de redactar. Y justamente la pregunta que nos hacen tiene que ver aquí, sobre el hábito de escribir. ¿Y qué me preguntan? Dice, el hábito de escribir recibe el respaldo permanente del aprendizaje. Aquí me hablan del aprendizaje, pero en la parte superior no me hablan del aprendizaje, me están hablando de quién, del conocimiento. Pero profesor, aprendizaje y conocimiento es lo mismo. Claro, aprendizaje y conocimiento es lo mismo, ¿no? Yo tengo un aprendizaje, tengo un conocimiento, no es lo mismo, ya, estamos ahí.
Es lo mismo. Entonces, me dice, tiene que ver con el hábito de escribir. Claro, si bien claro me está diciendo, se debe tener en cuenta que al momento de redactar, ¿eh? Una de las características es el conocimiento. Y por aquí, cuando me dice, el hábito de escribir recibe el respaldo permanente del conocimiento, sí. Conocimiento, aprendizaje, ¿es lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué le pongo? Verdadero. ¿Ya? Número 2. Una escritura funcional es parte de un control de actividades del que escribe. Pero acá me dice una escritura funcional. Y si tal vez nos hemos olvidado sobre la escritura funcional, aquí está, ¿ve? Me dice escritura funcional, su contenido es netamente administrativo y forma parte de algún trámite. ¿Sí? De eso nos están hablando aquí. Y en la alternativa 2, una escritura funcional es parte de un control de actividades del que escribe. ¿Qué me dicen? ¿Le captaron o no le captaron? ¿Mm? ¿Captaron o no captaron, alumnitos? ¿Verdadero o falso? Hay que perder tiempo, no hay que perder tiempo, hay que ganarle tiempo al tiempo. Verdadero. ¿Por qué? Porque dice la escritura funcional es parte de un control de actividades del que escribe. Entonces, si nosotros escribimos una solicitud, es una actividad lo que estamos realizando. A eso se refiere. 3. El conocimiento implica el hábito de escribir. Entonces, ¿cómo es esto? Que el conocimiento implica el hábito de escribir. En la parte superior, donde estamos aquí notando sobre el hábito de escribir, y lo voy a resaltar, recibe respaldo permanente del aprendizaje, hemos dicho del conocimiento, y lo mismo nos dice aquí, el conocimiento implica el hábito de escribir, por lo tanto también esto es verdadero. ¿Ve? Ya estaba en el 1 inmerso esta pregunta. 4. En cierto modo, la tecnología ayuda como proceso óptimo en la escritura. En cierto modo, la tecnología ayuda o no ayuda como un proceso óptimo en la escritura. Entonces, por aquí hablábamos de la tecnología. ¿Ve? Ha generado un gran impacto en la escritura, pero ha hecho mucho más fácil el proceso de ella. Entonces, si nos están afirmando ahí, ¿qué podemos decir aquí? Que es completamente verdadera. Ve, la tecnología ayuda como proceso óptimo. Y por último, la actividad de escribir no debe tener distingos hacia el destinatario. ¿Y qué es lo que nos decía por aquí nuestro textito? Nos decía que debemos tener en cuenta la escritura respetuosa. ¿Por qué? Porque no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto en la que tiene que respetar. ¿Qué es lo que debemos respetar? Dice respeto a las demás actividades, raza, población, dialectología, etc. Entonces, no debe tener distingos porque tiene que respetar y se convierte en verdadero. Ya está. Nos vamos al bloque de teoría.
Bloque teoría, concéntrense, concéntrense. Respiren, respiren. Consignar las ideas para la redacción de modo muy escueto corresponde a... Bueno, primero tendríamos que de repente explicar un poquito esta palabra consignar, ¿sí o no? Porque cuando nos hablan de consignar, se está refiriendo a señalar o escribir las ideas para la redacción de modo muy escueto. ¿Ve? Señalar o escribir las ideas para la redacción de modo muy breve. Entonces, si voy a escribir de una manera breve las ideas, ya entendí la pregunta. Entonces, corresponde a respetar el esquema elaborado. Aquí me hablan de un esquema. Utilizar formas de presentar el esquema. Oh, entonces tiene que ver con el esquema. Sí, tiene que ver con el esquema. Utilizar oraciones bimembres, unimembres, no. La elaboración del esquema. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Jugamos con nuestras tres alternativas. A, B, E. Estamos en el bloque teoría. Señalar, escribir ideas para la redacción de una manera muy reducida, muy escueta, corresponde a qué? Claro, corresponde a esquema, pero respetar el esquema elaborado, utilizar formas de presentar el esquema o la elaboración del esquema. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Cuento hasta 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Profe, un poquito complejo está esto, dice. A ver. Dice, consignar las ideas para la redacción de modo muy reducido corresponde a la elaboración del esquema. Completa el siguiente enunciado. Ya está. Este es un regalito, ¿ah? Un regalito. Pero rápido, rápido ese regalito. Una gotita de... Ya está. Listo, listo, listo. A ver, ¿cuál fue la respuesta? Ya, pues una respuestita. ¿No hay? A ver, ya. Dice el esquema. Tiene que ver con el esquema, pues. El esquema. No, 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 no. Con Rosetta. Ahí. El esquema viene a ser. ¿Eh? El esquema viene a ser un mapa o plano del texto a redactarse. Entonces,
Sí, esto habíamos visto en la parte teórica, en la que les dije, ¿no? Los esquemas, el mapa, cuando hablamos de mapa mental, conceptual, ajá, de eso estábamos hablando. Del esquema de llaves, ya. Preguntita 3. Dice, la elocución incluye revisión y edición, pero si recordamos un poquito de la elocución está en la tercera etapa, la que viene al ladito de la revisión y al ladito de la edición. Entonces, si estamos hablando de elocución, ¿qué cosa incluye la elocución? Revisión y edición, pensar en la funcionalidad del texto, programar fotos, tablas, diagramas. No, eso no, porque eso es para la edición. La enunciación y la revisión exclusiva de parágrafos. Entonces, el número 3, ¿cuál sería nuestra posible respuesta? Ya estamos en el 3, estamos en el 3. Del 2 me han mandado la respuesta, la E, muy bien, Alejandra. A ver, estamos en el 3. ¿Sí? Son sus vecinitos nomás, ¿no? Ya. Si estamos hablando de la elocución, a ver, vamos a darle una miradita más aquí, porque si no... ya comprendemos, ya comprendemos. Aquí está ocurriendo algo. Ya está. ¿Qué cosa es la elocución? La elocución es la redacción, y la redacción va a tener que ver con la revisión y la edición. En otras palabras, ya voy entendiendo. A ver, la elocución. Estamos ahí. Revisión, edición. Ajá. Claro, tendría que ver con la revisión y la edición, porque estamos hablando de la elocución. Un poquito que enunciación, claro. Entonces la elocución está reemplazando a la enunciación ahí. Por eso la revisión y edición están de parejitas. El 4 se entiende. José María Arguedas decidió escribir El sueño del Pongo como narración. Ya, mejor así. Entonces, él precisó el tema, pero no la fuente, elaboró el esquema muy breve, determinó el género textual, omitió al destinatario, tuvo suficiente tiempo para redactar el texto. A ver. ¿Se recuerdan que en la parte teórica les hablé de la narración, de la argumentación? A ver, ¿quién recuerda? ¿Y qué tenía que ver la narración, la argumentación? Ajá, 4C. Muy bien. Tenía que ver pues con el género textual. Y cuando se habla del género textual, ahí podríamos considerar narración, argumentación, inclusive la mezcla que podría haber entre ellos. 5. La enunciación y la revisión. Bueno, estamos en la etapa número 3. La etapa número 3 nos hablan de enunciación, revisión y edición.
¿Ya? Entonces, si me están hablando de la enunciación, revisión, edición, y me dice, la enunciación y la revisión, ¿generalmente son independientes o son independientes del esquema? Vamos a analizarlo, entre los dos estaría. ¿Son partes de la edición? No. Aparte de la enunciación, la revisión y la edición. ¿No precisan las ideas organizadas? No, porque esto está en la segunda etapa, las ideas organizadas. Estamos hablando de la tercera etapa. Generalmente son actividades simultáneas, no son actividades simultáneas, porque primero es la enunciación, luego la revisión y por último la edición. Entonces ya está cantado mi respuesta. Ustedes dirán A o E. Elijan nada más entre A o E. Miren que ya les he dado buena explicación al respecto para que no haya duda. Una vez más les explicamos ahí. La tercera etapa tiene que ver con la enunciación, la revisión y la edición. ¿Sí? Entonces, generalmente son independientes o son independientes del esquema. La respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque el esquema está pues en la otra etapa. Nada tiene que ver esto. Estamos hablando de la tercera etapa. 6. Si vamos a organizar las ideas, elaboraremos una sinopsis, gráficos, un esquema, una tabla, un resumen. Número 6, respuesta. ¿Estamos ahí? Sí estamos, sí estamos, sí estamos, chicos lindos. Respuesta. Número 6. Muy bien. Un esquema. Ya está. Bueno, un poquito complicado las preguntitas. Han tratado de poner algo difícil, pero no debería haber sido así, ¿no? Que no se entiende por ahí las preguntitas. En el bloque de aplicación, sí se comprende, hay que analizar lo bonito, porque esta es la parte práctica que mayormente en los exámenes vienen así con unos textos para poder razonar más. ¿Ya? A ver, si en la etapa de definición del marco general, o sea, nos encontramos en la primera etapa, ¿no? Del marco general. Estuviésemos formulando el título del tema, las computadoras, ¿cuáles de las siguientes ideas son incompatibles al organizarlas en la segunda etapa? ¿Esto qué me está dando a entender? Que primero he formulado mi tema, en este caso ya tengo mi título, he organizado las ideas, después de la lluvia de ideas, ya tengo ideas completas, pero resulta de que hay algunas incompatibles que lo tengo que eliminar en la segunda etapa, ¿sí? ¿Y cuáles son los motivos para eh, anularlos? Puede ser redundancia, impertinencia, ¿sí? Etcétera. Ya está.
Casi les doy la otra clave. Entonces, por ahí queríamos estar viendo las primeras computadoras, tipos de computadoras, educación mediante el software. ¿Qué más? Irrelevancia de las computadoras, características de las computadoras, uso de las computadoras. Entonces, a ver, ustedes me mandan la posible respuesta. Vamos a ver qué es el software. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Listos? Vamos, chicos lindos. Fíjense que puede ser una o dos una o dos ideas incompatibles. ¿Listo? Ya está. Por ahí nos ayuda Gerson, me dice, profe, el 3 y el 4. También Alejandra me mandó 3 4. Ya. Entonces, le damos un análisis, pues. Ahí está. Mayori también me dice 3 4. Vamos a ver. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. 3. Educación mediante software. Y el 4. Irrelevancia de las computadoras. Chicos lindos, cuando ustedes han considerado el 4, están en todo lo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy hablando de la irrelevancia de las computadoras, estaría diciendo pues de que las computadoras no son importantes. Eso es irrelevancia, que no tiene importancia. Entonces, si no tiene importancia, ¿qué sentido tendría escribir de las primeras computadoras, los tipos de computadoras, características, su uso y sus razones para la presencia de las computadoras? ¿Sí? Ya. La duda solamente quedaría el número 3. ¿Qué entenderíamos por educación mediante software? ¿Mm? Si nosotros sabemos que el software se refiere al conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que gobiernan los procesos que pueden llevar a cabo las computadoras. Entonces, me está dando a entender que la educación mediante el software es muy importante. ¿Ve? Por eso es que no le consideramos incompatible al número 3. Solamente le consideramos al número 4 incompatible. Ahora, una vez más les explico por qué es que no le estamos considerando incompatible al número 3, porque dice que el software es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que gobiernan todo el proceso de las computadoras. ¿Se dan cuenta, queridos alumnitos? Estaban muy cerca, pero si hay alguna observación, algo que de repente hay un porqué,
bienvenido. Ustedes saben que el profesor no es el que tiene la última palabra. La última palabra lo tienen los alumnos. ¿Ya? Felicitaciones a los que están participando, ¿ah? Los demás se han quedado dudosos ahí. 8. Señale a qué tipo de esquema corresponde el tema bilingüismo en el Perú. ¿Pero qué me están preguntando? Me están preguntando qué tipo de esquema. Ujú. ¿Qué tipo de esquema, queridos alumnitos? Nada más. Entonces, alternativas. Organigrama de ideas. Diagrama de llaves. Rayas de relación. Esquema de subordinación. Esquema numérico. Profesor, nunca nos has hablado de las rayas de relación. Bueno, las rayas de relación no se toca pues en los organizadores que hemos realizado en clase. ¿Por qué? Porque las rayas de relación son las rayas que se colocan, por ejemplo, la oración A se relaciona con la idea 3. Puede ser diagonal, puede ser diagonal horizontal. Nada más, a esas rayas. A eso se refiere las rayas de relación. Entonces no hay nada de otro mundo. Esquema numérico, esquema de subordinación, diagrama de llaves, no hay las llaves, no hay. El organigrama de ideas, organigrama, peor pues, todos sabemos, tenemos idea que es un organigrama. Ahora sí, ya más fácil para ustedes. ¿Cuál sería nuestra posible respuesta? Vamos, chiquitos lindos, sí se puede, vamos, sí se puede. ¿Nada? Ya, yo les doy una manito, una manito. Bueno, por aquí veo el número 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 3, 1, 3, 3, 3. Bueno, ahí se saltearon también, debería haber sido 3, 3, 2. ¿Listos? ¿Y cómo se llama este esquema? Esquema numérico. Es que a veces no nos presentaron, pues, ¿no? Nunca nos presentaron. A veces ocurren estas cositas. Estamos en el examen y papiña nos preguntan lo que nunca nos han enseñado. Lo que nunca nos han enseñado. Ahí está. ¿Ya? A ver, sigamos. Número 9. Dice, si en la etapa de elocución usted utiliza el vocablo sendos con el significado erróneo de grandes, se dice que está incurriendo en. Entonces, para que me entiendan mejor mis alumnitos, este término elocución lo voy a resaltar. Y le vamos a trabajar con enunciación, así mejor, ¿ya? En la etapa de enunciación, sí, elocución o enunciación, usted utiliza el vocablo sendos con el significado erróneo de grandes. Se dice que está incurriendo en. Vamos a ver, ¿en qué estamos incurriendo? Uso incorrecto de las reglas del idioma. Empleo de una palabra que no es su homónimo. ¿Se recuerdan de los homónimos? Ahorita vamos a recordarles, ¿ya? Utilización de un lexema con incorrecta morfología. Morfología, formación de las palabras.
Uso indebido de sinónimos. Impropiedad en el uso de un vocablo. Entonces, me está preguntando, y está clarito nuestra preguntita acá, dice, si en vez, ¿no? Dice, estoy escribiendo el texto ahí, y resulta de que utilizo la palabra sendo en vez de la palabra grande. Entonces, con significado erróneo de grande. Entonces, estoy incurriendo en algo. ¿Ya? Uso incorrecto de las reglas del idioma, empleo de una palabra que no es su homónimo. Si hablamos de los homónimos, no se olviden que los homónimos se subdividen en dos. ¿En quiénes? En las homófonas y en las homógrafas. Entonces nada tendría que ser la B por ahí. La C tampoco. La D, peor. ¿Ve? Uso indebido de sinónimos. Peor, bueno. Y tendríamos posible respuesta A o E. ¿Se está haciendo el uso incorrecto de las reglas del idioma o impropiedad en el uso de un vocablo? A o E, escriban. Rápido, rápido, nos queda 10 minutitos. Vamos, chicos, si se puede. A o E, nada más. Uso incorrecto de las reglas del idioma o impropiedad en el uso de un vocablo. ¿Nada? Ya. Entonces, ajá. Impropiedad en el uso de un vocablo. Así se denomina esto, pues. ¿Ya? Bien, Alejandra. Vamos con el número 10. Y creo que en el 10 nos quedamos. Parece que ya estamos de hambre todos. No, pero nos falta 10 minutos, profe. Tenemos que terminar. Ya, entonces hacemos hasta el número 12. A ver, un estudiante de la Facultad de Medicina escribe en la parte final de su trabajo de redacción para estudiantes de educación secundaria. No te dice si es para el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Solamente lo generaliza. Para estudiantes de educación secundaria. ¿Qué cosa escribe? Si al paciente se le da una medicina por otra, ocurrirá que las propiedades organolépticas de los detritus contenidos en la porción proximal del duodeno ulcerado y hemorrágico, se detectarán a través de la endoscopía y de la anepsis e indicarán la etiología iatrogénica de la entidad nosológica. Deducimos que el estudiante en cuestión domina magistralmente el vocabulario médico, empleó un género textual inadecuado, no domina el marco general de su tema, omitió la funcionalidad del texto, omitió al destinatario potencial del texto. ¿Qué me dicen ustedes? Los dejo a que piensen un poquito. Voy a suponer que esto es pues la pregunta en un examen. Y está bonito, está planteada bonita. No hay duda ahí.
Las alternativas también están bien dadas. ¿Ve? Un estudiante de la Facultad de Medicina escribe en la parte final de su trabajo de redacción para estudiantes de educación secundaria. ¿Y qué cosa ha escrito? Ajá. Scarlett me dice la profe. Entonces, felicitamos a Scarlett, a Patricia, felicitaciones. Mandaste la alternativa E. Y la E dice, omitió al destinatario potencial del texto. ¿Por qué? Un alumno o alumna de secundaria, ¿creen ustedes que sabe qué cosa es organolépticas? ¿Mm? Ustedes sí saben, me imagino, ¿no? Porque ustedes ya pues se están preparando para medicina, algunos ya tienen buen tiempito, otros no. Ahora acá también hay otro, de los detritus. ¿Qué será detritus? Demetritus, creo que quisieron decir. Bueno, otra que no, una que no conozco más. ¿Cuál sería? A ver, yo estoy en secundaria. Bueno, iatrogénica, por ejemplo, iatrogénica. Bueno, etiología nosológica, decías, pues no hemorragia, ya son, bueno, a mi nivel, pues también conozco esas otras, pero estas no las conozco, ¿ah? Organolépticas, detritus, iatrogénica, pero ustedes sí conocen, claro, porque creo que en biología llevan todos estos términos también. Ya, listo. Nos queda 5 minutitos para el número 11 y para el número 12. Para iniciar nuestro trabajo de redacción, buscamos ideas. Recurrimos a los llamados lugares. ¡Wow! ¡Qué facilito! Esta labor corresponde a la etapa denominada generación de ideas, organización de ideas, determinación de las variables de redacción, elaborar el plano o mapa de ideas, seleccionar aspectos gráficos y tipográficos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¡Vamos! Quedan 4 minutos para terminar la clase. Ay, ay, ay. Mm, número 11. Manden su respuestita número 11. A ver. Para iniciar nuestro trabajo de redacción buscamos ideas. Buscamos ideas. Ya está. Recurrimos a los llamados lugares. Esta labor corresponde a la etapa denominada. Oh, no. 11C. 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 A ver. Dice Alexandrita. Profe, para mí sería la C. Vamos a ver qué me dice Alexandra. ¿Alguien más desea participar con la C? O tal vez otra respuesta por ahí. Ya. Entonces vamos dando respuesta a Alejandra, ¿ya? Alejandra, cuando nosotros hablamos de la determinación de las variables, ¿sí? En las variables de redacción, no sé si te recuerdas dónde están esas preguntas, donde están unas preguntas eh, para el lector, ¿no? La intención del autor. Esas partecitas no estaría dentro de las variables. Variables no. Solamente te dice, vamos a iniciar nuestro trabajo, para lo cual vamos a buscar ideas. Si estamos buscando ideas, ¿qué es lo que estamos haciendo, Alexandra? Te doy 2 pistas, porque solamente hay 2 pistas acá. Hasta 3 hay, ¿no? Ya. 1. ¿Estamos generando ideas?
¿Estamos organizando las ideas? O tal vez estamos elaborando el plan, ¿no? O mapa de ideas. ¿Ve? Nada más. A, B o D. No entraría pues la selección de aspectos gráficos. Esto ya está pues al último. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la letra D? Pero dice, estamos buscando ideas, profesor. Entonces, si estoy buscando ideas, no puede ser pues la D, porque ya estoy elaborando el plano, porque ya tengo mis ideas. ¿Mm? Profe, A o B. Ya está. Manden la respuesta. Ahí nos quedamos. Manden la respuesta que ahí nos quedamos. 102, 102, 102. Ciento dos, 102, 102, 102, 102. Ah, mañana tenemos clase con ustedes en la mañana. Y ahí nos pondremos de acuerdo. ¿Listos? Ya. Queridos alumnitos, si estamos buscando ideas, eso se llama generación de ideas. ¿Ya? ¿Listos? Entonces ahí nos quedamos con ustedes hasta el día de mañana. Bueno, hemos avanzado bien. Nos falta poquito para terminar. Hasta mañana con todos. Está la tutorita. A ver, ¿dónde está? Mm, ya.